de mi boca y utiliza, Señor, mi cuerpo para que tu Espíritu Santo sea ministrando a tu iglesia, sea ministrando a tu pueblo, brindando las fortalezas necesarias día a día para batallar, para creerse un día más. Henos aquí, Señor. Obra conforme a tu voluntad, mi Dios. Hazte sentir, mi Dios, hasta en las cosas más simples, más sencillas de nuestras vidas. Toma control, Padre, porque sabemos que en tus manos, oh Señor, no hay lugar más seguro. Porque sabemos, Señor, que de ti proviene toda buena dádiva y que todas las cosas nos sirven para bien, para los que te aman, mi Dios. Gracias de una manera especial, mi Dios, por tomarme en cuenta, por darme este privilegio tan precioso, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, oh Padre Celestial. Gracias porque está tu pueblo reunido, alabándote, glorificándote y esperando tu maná. Padre mío, gracias por todo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Por favor, les pido un momentito para saber cómo funciona esto. Perfecto. Ya una vez superados ciertos inconvenientes técnicos, procedemos. Amén. Mis santos hermanos, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Arrancamos. Primera de Tesalonicenses, dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Mis santos hermanos, permítanme por favor hacer un breve recuento. Antes de ingresar al estudio de los tesalonicenses, y el libro en sí está plagado de dos temas principales, o de dos actores principales: la iglesia de los tesalonicenses y el apóstol Pablo como siervo de Dios. Pero ¿de dónde sale la iglesia de los tesalonicenses? ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Qué hizo? ¿Bajo qué características fue fundada la iglesia de los tesalonicenses? Para esto, mis amados hermanos, les invito a hacer un poquito de historia y vamos remontándonos a la antigua Grecia, al tiempo de Macedonia. A ver, déjenme ver. Eso, ahí lo tenemos, ¿verdad? En la antigua Grecia, en el tiempo de Macedonia. Para eso, Macedonia era un pequeño reinado ubicado en la parte norte de Grecia, influido en su totalidad por la cultura griega, ¿sí? Y es así que en la Macedonia antigua, en el siglo V, dice, en el año 357, Filipo, rey de Macedonia, se casa con Olimpia y tienen como resultado un hijo llamado Alejandro Magno. A partir de esa fecha, Filipo II comienza una campaña de expansión en Macedonia, o lo que se llama como, o lo que podemos conocer como el reinado de Macedonia. Esto actualmente es la Grecia en nuestros días, ¿sí? Comienza una campaña de expansión del reino de Macedonia, conquistando ciudades por ciudades. Es así que en el año 338 a.C., en la batalla de Queronea, Alejandro Magno tiene su primera experiencia militar.
al mando de aproximadamente 1000 hombres a caballería, Alejandro Magno ya demostraba grandes dotes de liderazgo, grandes dotes de ambición, grandes dotes en las habilidades militares y sobre todo las estrategias. Esa batalla lo ayudó a catapultarse a Alejandro Magno para que a lo que al final sería la expansión del Imperio de Macedonia. ¿Sí? Después de conquistar, pasemos todos, acá, exactamente, ahí. Una vez que Alejandro Magno conquista la parte de Macedonia, inmediatamente su ejército y todo el pueblo de Macedonia con sus generales empiezan una campaña hacia el oriente, es decir, hacia lo que se conocía hasta ese entonces como el Imperio Persa, dominado o regido por el rey Darío III. Sí, es así que se enfrentan en la batalla de Gaugamela en el año 332 y Alejandro Magno logra vencer a Darío III. Es así que Alejandro Magno logra conquistar a sus 33 años de edad la gran mayoría de la tierra conocida hasta ese momento. Es decir, desde la parte de Macedonia, pasando a Egipto, pasando a lo que se conocía como la región de Armenia y Galacia, pasando a Irán y pasando por último a la India. Un imperio sumamente vasto, un imperio que lanzó o lo que se conoce como el Imperio Helénico. Una vez que Alejandro Magno procede a realizar su conquista, muere a los 33 años en el año de 321 antes de Cristo. Es así que no teniendo ningún heredero, o dicen algunos historiadores que tenía un heredero, pero de muy poca edad, que sería incapaz que pueda dominar o que pueda regir un imperio tan vasto. Es así como que sus generales, ¿sí?, comparten y dividen el imperio. ¿Sí? Ustedes podrán apreciar aquí, mis amados hermanos, el imperio de Seleuco, el reino de Ptolomeo, el reino de Antíoco. Y aquí saltamos a un general del ejército de Macedonia llamado Casandro. Este Casandro se quedó con todo el reino de Macedonia. ¿Sí? Casandro toma como esposa a Tesalónica. Tesalónica era la media hermana de Alejandro Magno, ¿sí? En el año de, permítame por favor, 315 antes de Cristo. Casandro llega a Macedonia, inclusive llega a una ciudad que se llamaba Terma. Terma tenía su nombre en base a las aguas termales que ahí surgían. Es así que Casandro toma por esposa a Tesalónica y cambia el nombre a esta ciudad Terma por la de Tesalónica. Si ha traído apunte, anote. Tesalónica significa victoria sobre Tesalia. Tesalia era una ciudad griega, la cual el rey Filipo aplastó una revuelta en el año 301 aproximadamente en la ciudad de Tesalia. Justamente ese día a él le nace su hija y en memoria de aquella victoria que él obtuvo, le puso el nombre de Tesalónica. Tesalónica significa victoria sobre Tesalia. ¿Sí? De ahí en más, Tesalónica se convierte en la capital del Imperio Macedonio, se convierte en una ciudad fructífera, se convierte en una ciudad portuaria y con el pasar del tiempo pasa a formar parte del Imperio Romano, ¿sí? Regida por las leyes romanas, regidas por la costumbre romana. Ese fue el preámbulo o cómo se desarrolló la ciudad de Tesalonicenses, o los tesalonicenses en su ciudad de Tesalónica. Tal es el caso que es una ciudad muy antigua, mis santos hermanos, que hasta en nuestros días existe. Hoy se conoce con el nombre de Salónica y está ubicada en la Grecia, en la parte oriental. Es una ciudad pujante, una ciudad en la cual la actividad económica que se desarrolla y principalmente la artesanía, elaboración de productos químicos y parte de reservas petroleras. Un breve repaso de lo que es la historia de Tesalonicenses, o de Tesalónica como se llama. Y por otro lado, les invito a ver al arquitecto o al perito arquitecto de la obra del Señor. ¿Quién es? El apóstol
Pablo. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. En la Biblia relata quién era Pablo. En sus tiempos llamado Saulo. Saulo era un acérrimo perseguidor de la iglesia. Era un acérrimo con un corazón lleno de odio hacia la iglesia. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque Pablo consideraba que Jesucristo para ese tiempo estaba muerto. Y para él Jesús estaba bien muerto. Mis santos hermanos, él consideraba que la muerte de Jesucristo a través de la cruz del Calvario era una reprobación por parte de Dios para la obra y para el ministerio que él había desempeñado. Pablo, en base a esas creencias, refutaba y odiaba tanto a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque seguían predicando, según él, a un ser que estaba muerto y que no tenía objetivo el predicarlo porque se plasmaba que Jesús había resucitado al tercer día, cosa que enfurecía muchísimo al apóstol Pablo, cosa que enardecía. Es por eso que en base a su modo de ser, al énfasis que él hacía, él perseguía con denuedo a la iglesia. El apóstol Pablo tuvo una transformación o tuvo un encuentro espectacular con el Señor. ¿En dónde? Cuando va a Damasco. ¿Sí? Cuando va a Damasco, el Señor sale a su encuentro y lo tira del caballo y en una experiencia sobrenatural, ¿sí?, le indica: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Es en ese momento, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo sufre alguna transformación vital en su vida. Pablo en ese momento, todo ese ímpetu que tenía para hacer el mal a la iglesia es transformado para bien de la iglesia. El Señor sabe cómo hace. El Señor sabe qué método utilizar. El Señor sabe cómo obrar en cada uno de nosotros. Y ese era el método especial que tenía para el apóstol Pablo. De esa manera, Pablo empieza su transformación, empieza un ministerio que dio grandes resultados. Mis santos hermanos, déjenme indicarle aquí un ratito. Aquí está, perdón. En ese momento el apóstol Pablo empieza su ministerio. ¿A través de qué? De los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es así que el apóstol Pablo empieza su primer viaje misionero. Ahí está, una gráfica, se me saltó, que puedo hacer alusión a lo que estamos manifestando, ¿no? El apóstol Pablo cuando recibía esos luz brillante por parte de nuestro Señor Jesucristo, que lo cegó, dice la palabra, y que tuvo que ir a Damasco para que un hermano lo pudiera orar por él y él pudiera recobrar la vista. Es así que el apóstol Pablo empieza su viaje misionero, como decíamos. ¿A través de qué? De su primer viaje. ¿Sí? Empecemos aquí un ratito. ¿Sí? Voy a ser muy breve en este punto y quisiera que por favor me estén muy atentos. El apóstol Pablo empieza su viaje misionero en la ciudad de Antioquía. Y esté atento en dónde específicamente fue predicada la palabra de nuestro Señor. Muestra aquí Antioquia, pasa Salamina, Pafos, Perge, Listra, Antioquia, y otra vez viene de regreso, ¿verdad? Perge, Chipre, y otra vez regresa a la parte de Antioquia. En el primer viaje de Pablo, del apóstol Pablo, la palabra fue predicada específicamente en la región de Galicia, lo que se conoce ahora como el Asia Menor. Una vez que Pablo regresa de Antioquia, baja a Jerusalén, ¿sí?, con las noticias de cómo le fue en este primer viaje, ¿sí? Es así que en el libro de los Hechos, le invito por favor, ayúdeme con las palabras, con la escritura, al libro de los Hechos. ¿Sí? Amén. Capítulo 15, versículo 36, que es donde nos vamos a centrar específicamente en el segundo viaje de Pablo. ¿Por qué indico el segundo viaje de Pablo? Porque es aquí donde Pablo va a llegar a la iglesia de Tesalónica y va a escribir la carta a los tesalonicenses. ¿Sí? Segundo viaje del apóstol Pablo, aquí está. ¿Sí? Habíamos indicado Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Déjenme ver yo también aquí buscarlo.
Habíamos indicado que en el primer viaje, ¿sí?, el apóstol Pablo retorna a Antioquia. En el segundo viaje el apóstol Pablo baja a Jerusalén por causa del llamamiento del concilio de Jerusalén. Pablo en el segundo viaje lleva las cartas por parte del concilio con directrices específicas. Escúcheme bien, con directrices específicas de cómo llevar la iglesia a los gentiles. Es decir, Pablo en el primer viaje hace la prédica hacia las partes de Asia. Por lo general habían muy pocos judíos o se predicaba en las sinagogas de los judíos. Pero Pablo no se quedaba ahí. Pablo predicaba en las plazas y por lo general los gentiles también lo escuchaban y muchos de ellos también creían y dice la palabra, se convertían. ¿Sí? Es por eso que en el concilio de Jerusalén estas directrices para la iglesia de los gentiles las lleva el apóstol Pablo a través de una carta que le mandan los hermanos. En ella pasaban todo, ¿sí?, las salutaciones obviamente y de cómo llevar una vida y términos en cuanto a consolación, en cuanto al ánimo que se debe presentar en la vida cristiana. Pablo los llevaba en esta carta. ¿Sí? Pablo sale de Jerusalén en su segundo viaje y sube a Antioquia. En Antioquia, Pablo muestra las cartas y es recibido con gran fervor en aquella ciudad. Le invito, por favor, mis santos hermanos, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Sí? Es así que Pablo sigue con este afán de visitar a cada uno de sus hermanos en las iglesias que ha predicado la palabra. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, ayúdeme por favor, mis santos hermanos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. En Antioquia, Pablo divide o pasa a Silas. En el primer viaje, Pablo había hecho con Bernabé todo el ministerio. En el segundo viaje, aquí en Antioquia, Pablo va con Silas y Bernabé va con Marcos. Y siguen el viaje hacia dónde, dice la palabra de Dios, mis santos hermanos. Pablo se separa de Bernabé a causa de Marcos en Hechos 15, del 39 al 40. Dice la palabra de Dios, Pablo y Silas suben a Derbe y a Listra, en donde se les une Timoteo. Este Timoteo que se convertirá en hijo espiritual e infatigable compañero de labores de Pablo. ¿Me siguen, mis santos hermanos? Antioquia, Tarso, Derbe y suben a Listra. En Listra se les une Timoteo. La palabra de Dios indica que Timoteo era hijo de un griego e hijo de una mujer judía. Por ende, Pablo circuncidó a Timoteo. De ahí en adelante, Timoteo fue inseparable compañero de Pablo, mis santos hermanos. Atravesando Frigia, en la región de la Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ayúdeme, por favor, Hechos 16, 6. Les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Permítame, por favor, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Sí? Mis santos hermanos, aquí estaban en Listra, pasaron a Antioquia, quisieron entrar hacia Asia, pero el Espíritu Santo se les impidió por cuanto pasaron a Troas. Dice la palabra de Dios, aquí en Troas,
Versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Escuche por favor lo que indica el versículo 9. Y se le presentó a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Lo puede leer, por favor? ¿Para qué quisieran pasar a Macedonia, mis santos hermanos? Para anunciar el evangelio de Dios. ¿Sí? A partir de esta visión, Pablo pasa a Europa, a lo que se considera la Grecia hoy en día. ¿Sí? Pablo pasa a Filipos. Pueden ustedes notar, mis santos hermanos, aquí. Cruzan el mar Adriático, Troas, y llegan a Filipos. En Filipos va a suceder algo interesante, algo importante que va a acentuar más la vida del apóstol Pablo. Si estamos ahondando un poquito, es necesario para ver las características que tenía el apóstol Pablo, las cuales deben de ser importantes y primordiales en nuestras vidas hoy en día, mis santos hermanos. Le invito, por favor, a leer Hechos 16, 8, ya lo leímos. Llegaron entonces a Filipo, ¿sí? Hechos 16, 16 al 18. ¿Sí? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Sí? Mis santos hermanos, ¿qué dice versículo 13? Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14, ¿me ayuda por favor? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16, ¿me ayuda por favor? Ajá. Tome en cuenta lo que va a pasar en este momento en Filipos, mis santos hermanos. Leo el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Mis santos hermanos, la chica no estaba más fuera de la verdad, o sea, no estaba tan fuera de la verdad. Ella estaba clamando la verdad verdadera. ¿Qué les decía a la chica, mis amados hermanos? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, del Dios viviente, quienes os anuncian el camino, ¿de qué? De la salvación, mis santos hermanos. Aquí hay algo que me gustaría anotar, mis santos hermanos, y pedirles. Sabemos que Dios da discernimiento a su pueblo. ¿Cuántos sabemos eso? Y un hombre de Dios debe de tener discernimiento. Debemos de tener discernimiento, ¿sí? A los verdaderos hombres de Dios no nos importa, no les importa la propaganda que el infierno le pueda hacer a su vida. ¿Me hago entender? A lo que un hombre verdaderamente de Dios, a una varona, a un hombre de Dios, es el poder de Dios y el respaldo de Dios en sus vidas. Amén, mis santos hermanos. Ese poder de Dios es el capaz de transformar, el capaz de que usted espere en Dios. Y el respaldo de Dios, dice la palabra de Dios, todo lo que prendáis os saldrá, os será bien. Es cuando Dios está de nuestro lado, Él es quien pelea nuestra batalla. ¿Sí? Amén, mis santos hermanos. ¿Sí?
Dice la palabra de Dios, capítulo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, nótese, al espíritu, Pablo le está hablando al espíritu que está en la muchacha, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mis santos hermanos, Pablo hizo un acto glorioso para esta muchacha. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación que daba gran ganancias a sus amos, dice la palabra. Pero sus amos al verse, ¿qué decía la palabra? Vamos a leerlo un ratito más. Decía, más abajito, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, la esperanza de sus ganancias, esto le iba a traer a Pablo un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de inconvenientes. Más tarde, a causa de este tema, Pablo es latigueado, Pablo es azotado. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. Aquí está la prédica. Pablo es azotado. Una vez que es azotado junto con Silas, son encarcelados. Pero lo que me quiero enfocar, mis santos hermanos, y un breve punto, es lo que indica en el versículo 23. Acompáñeme, por favor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cuerpo. Así, mire cómo está aquí, vea. ¿Ah? Le aseguró los pies, las manos y obviamente todo el cuerpo. Sigamos, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿sí?, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y secándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dijo ahí? Se bautizó él con todos los suyos. Mis santos hermanos, cuando leí esta parte a la cual quería llegar, me causó de pronto incógnita cómo obra nuestro Padre Celestial. Los designios de Dios nadie lo conoce, solamente Él. En los designios de Dios estaba que el carcelero sea salvo. En los designios de Dios estaba que el carcelero escuche la palabra de Dios y que la salvación llegue a él. ¿Sí? Pero ¿qué tenía que pasar para que eso suceda? Para que eso suceda, Pablo tenía que primero, ¿qué hacer? Ir a la cárcel. ¿Sí? Para que pase eso, Pablo tenía que ser azotado. Para que pase todo ese preámbulo en la vida del carcelero, Pablo tenía que pasar pruebas. Pablo tenía que pasar humillaciones de pronto. Pero al final, la vida del carcelero fue salva como lo dice la Escritura. Hoy en día, mis santos hermanos, pasamos por un sinnúmero de problemas. Es verdad. ¿Duele? Por supuesto que duele. ¿Que preocupa? Sí. ¿Que afana? También, mis santos hermanos. Cada uno de ustedes, cuando damos los testimonios y los escuchamos aquí adelante, mis hermanos, nos quebrantamos delante del Señor y pedimos fuerza, pedimos guía. Pero en los designios de Dios, mis santos hermanos, está que pasemos por eso. En los designios está, mis amados hermanos, que pasemos por eso para que vayamos a otro nivel espiritual.
para que usted busque, para que nosotros nos aferremos a esa voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén, mis santos hermanos. Y dice la palabra de Dios que a medianoche estaban orando y cantando. ¿Quién puede orar y cantar estando en una situación semejante? Le hago esa pregunta. Después de haberlo azotado, después de haberlo humillado, después de pronto inclusive vituperado, ¿se imagina usted quién puede cantar y orarle al Señor después de haber pasado todo eso? Es digno de reflexionar, mis santos hermanos. Es un ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Amén, mis santos hermanos. Eso, perfecto. Después de esto, dice la palabra de Dios, vamos al mismo libro de Hechos, capítulo 16. Nos pasamos al versículo 17. Después de haber pasado todo este preámbulo, inclusive hasta con malestar, ¿sí?, los mismos habitantes de Tesalónica, en base a lo que había pasado, juntaron hombres malos, hombres perversos, y de una u otra manera trataron de coger a Pablo o de pronto de hacerle algún mal. ¿De acuerdo? Mas dice la palabra de Dios, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Y se fueron a dónde? Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis. Déjeme retroceder un poquito. Ahí está. Pasando por Anfípolis y Anápolis, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Sí? ¿Dónde está Tesalónica? Aquí está Tesalónica, mis santos hermanos. Déjenme ver si aquí está. Ah, exactamente. ¿Sí le alcanza a ver acá? En Filipos, ¿qué pasó? Los encarcelaron. ¿Qué más pasó? Se salvó el carcelero, ¿verdad? Pasando por esta región de Anfípolis y todas las demás, ¿pasan a dónde? A Tesalónica. Mis santos hermanos, Pablo ha llegado a Tesalónica. Dice la palabra de Dios que Pablo pasó en Tesalónica aproximadamente 3 días de reposo. Eso implica que pasó menos de un mes compartiendo la palabra de Dios con los hermanos. Pero lo que me impacta de este estudio, mis santos hermanos, es que a pesar del breve tiempo que Pablo pasó con la iglesia de los tesalonicenses, los tesalonicenses supieron guardar las verdades del Evangelio. Y la vamos a ver más adelante. A pesar de ese poco tiempo, mis santos hermanos, los tesalonicenses pudieron guardar la fe en sus vidas. Amén. Le invito a abrir su Biblia, a seguir mejor, en el Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo, mis santos hermanos. ¿Sí? Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Mis santos. 17:9, vámonos por el 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos de los ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos ¿de dónde? Del pueblo. Versículo número 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también ha venido acá. Sabemos que el Evangelio es para trastornar. Amén. Sabemos que el Evangelio transforma. Amén. Sabemos que el Evangelio edifica. Ese es el Evangelio que predicaba Pablo, mis santos hermanos. Versículo número 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay, que se llama Jesús de Nazaret. Es así que huyendo Pablo de los tesalonicenses, mis santos hermanos, a causa de la turba, Pablo y Silas pasan ¿a dónde? A Berea. Hechos 17, versículo número 10. Inmediatamente los hermanos enviaron en la noche a Pablo a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Ayúdeme por favor con el versículo número 11. Versículo número 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando leí este versículo, mis santos hermanos me hicieron recordar la parte de mi vida universitaria. Y había un profesor que se llamaba Gallo y me enseñaba la parte de las ciencias exactas. Y dentro de ello me explicó una teoría que se llama en física la teoría de acción y reacción. ¿Sí? Y me dijo que cuando se aplica una acción, siempre va a haber una reacción. Y me explicó esto de la siguiente manera. Si yo aplico una fuerza X determinada aquí, la misma fuerza, el púlpito, va a ser pero en forma contraria a mí. Es decir, si yo halo para allá, yo empujo, el púlpito empuja hacia el otro lado, siempre con la misma fuerza. Ese es el principio de reacción, de acción y reacción. Es decir, a una acción siempre va a convenir una reacción. ¿Cuál era la acción que estaba haciendo el pueblo, los hermanos en Berea? Escudriñando la palabra de Dios. Confirmando. ¿Para qué? Las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa era la acción que estaba haciendo nuestros hermanos en Berea. ¿Y cuál es la reacción cuando usted escudriña la palabra de Dios? A ver, si usted escudriña la palabra de Dios, ¿qué va a reaccionar en su vida? Un cambio. ¿Va a reaccionar qué? ¿Qué está cultivando usted cuando cultiva la mente en la palabra de Dios? El conocimiento. ¿Sí? ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del conocimiento? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Mis santos hermanos, es importante escudriñar las Escrituras de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Qué bueno, mis santos hermanos. Una vez que Pablo sale de Berea, ¿sí? Vamos al versículo 15. Y los que habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más pronto posible. Es decir, que aquí en Berea, Pablo se divide de Silas y de Timoteo. ¿Sí? Pablo llega a Atenas. Vamos a ver, ¿dónde queda Atenas? A ver, aquí está. Tesalónica, Berea y llega a Atenas, ¿verdad? Lo que hoy en día se conoce como la capital de Grecia. Mis santos hermanos, desde tiempo muy antiguo, Grecia se ha caracterizado por ser una ciudad filosofal donde los filósofos, digamos así, los grandes eruditos de la ciencia han tenido sus raíces. En esos tiempos de Pablo también era un gran conocedor de la palabra de Dios y un filósofo también de ella. Cuando Pablo predicaba lo hacía con poder, con autoridad y con gran elocuencia. Pablo conocedor de todas la historia de Grecia. ¿Por qué? Porque al entrar en Grecia se percató de algo que enardeció mucho su espíritu. Dice que él se enardeció cuando toda la ciudad de Atenas se postraba se entregaba ante la idolatría. Le invito por favor a leer el capítulo 17, versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a dónde? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y aquí por favor tome mucha atención lo que va a pasar. Y algunos filósofos de los epicureos
y de los estoicos. Pare ahí un momento. ¿Qué son los epicureos y qué son los estoicos, mis santos hermanos? Así como en la Judea, usted encontraba cuando Jesús estaba predicando en el Sanedrín, ¿qué tendencias judías usted encontraba en el Sanedrín? Los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran tendencias ideológicas, tendencias religiosas en ese punto. Asimismo, ¿sí?, en la Grecia, donde se encontraba Pablo, existían estas tendencias. ¿Cuáles eran? El epicurismo. Si ha traído apunte, anote por favor. El epicurismo, un poco medio complicado el pronunciarlo. ¿Qué es el epicurismo? Es una organización filosófica que cubre la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. La ataraxia, que significa ausencia de tribulación. Repito, el epicurismo es una organización filosófica que cubre la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, que se denomina como ataraxia. ¿Qué significa la ataraxia? La ausencia de la tribulación y las amistades entre sus correligionarios. Quisiera enfocarme levemente en lo que significa la ataraxia y algo que me salta a la mente, la ausencia de la tribulación. En nuestro medio hay una frase muy conocida de una tendencia religiosa que indica: pare de sufrir, pare, ¿verdad? No sé, me hace alusión, no estoy recriminando, pero me salta esa idea cuando dice ausencia de tribulación, cuando el Señor en la Biblia nos dice: es necesario, y en el mundo tendréis aflicción. La Biblia lo dice. El amor es sufrido, ¿verdad? Me dice mi hermano. Pero el hombre se inventa tantas doctrinas, tantas cosas que de pronto para satisfacer su propio ego, que deja de lado la palabra de Dios, ¿sí? Pero sigamos, mis amados hermanos. Es así. Cierto, nos falta ver la otra tendencia. ¿Cuál es? Estoy. Para la próxima voy a traer mis lentes, mis amados hermanos. El estoicismo. Anote, por favor. Es uno de los movimientos filosóficos que dentro del periodo helenístico, el periodo helenístico se le llama al auge del imperio macedonio por Alejandro Magno, idealizaba y exaltaba la sencillez y la sobriedad de la vida en aquellos tiempos. Amén. Son dos tendencias religiosas que se daban en ese tiempo en Atenas, y Pablo debatía con ellas. Dice la palabra de Dios: así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y los epicureos y los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevas voces, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Todo el discurso, mi amado hermano, de Pablo era un erudismo, era una erudición al estilo que agradaba a los griegos, demostrando conocimiento de la letra de sus poetas. Y en el Areópago, ¿qué es el Areópago, mis santos hermanos? Le invito el versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago quedaba en la parte oriental del palacio principal o el templo principal de Atenas. El Areópago era considerado el tribunal supremo de la antigua Grecia. Es decir, Pablo estaba en el tribunal con los grandes filósofos de Grecia. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber de estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pablo,
hablaba de algo que nunca ellos habían conocido. Pablo hablaba de un Cristo vivo, hablaba de un Cristo que que resucitó al tercer día y que dio vida después de la muerte. Cosa impensable para los griegos, cosa impensable que no podían ni siquiera plasmar en su imaginación. Tal es el caso. Acompáñeme por favor al versículo número 32 del mismo capítulo. Perdón, 31. Desde el 30, sí, leamos, mis amados hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado ¿de dónde? De los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron, juntándose con él, y entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es así, mis amados hermanos, que a partir de esto Pablo pasa a la iglesia a Corinto, y es ahí, mis santos hermanos, donde se va a desarrollar todo nuestro estudio. En la ciudad de Corinto, Pablo recibe la visita de sus dos inseparables amigos. ¿Quiénes eran? Silas y Timoteo. Pablo estaba anhelando noticias de cómo estaba la iglesia que él había dejado, entre comillas, porque fue forzado a salir. Silas y Timoteo dan la noticia a Pablo de qué, mis amados hermanos. Sí. Permítame por favor leerles este pequeño anuncio. Silas y Timoteo retornan de Macedonia, de Tesalónica, con noticias del estado de ánimo de la iglesia que se había formado, con el que pasó muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo en la iglesia de Tesalónica? 3 semanas. En ese tiempo, como habíamos indicado, mis santos hermanos, los miembros de la iglesia de Tesalia o de Tesalónica lograron fomentar, lograron permanecer, guardar la fe. Es así, mis santos hermanos, que Pablo recibe esta inmensa noticia que da gozo y paz a él. Y es en ese momento donde Pablo decide escribir su carta, estando él en Corinto. Vamos a ver dónde está Corinto. Miren, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Mis amados hermanos, Pablo recibe la noticia de cómo está el estado de la iglesia de Tesalónica. Y gracias a Dios el efecto que causó la palabra de Dios en la iglesia de Tesalónica, de Tesalonicenses, fue tal que el informe que envió o que recibió de Silas y de Timoteo fue el siguiente. Fue de una iglesia viva, fue de una iglesia eficaz, fue de una iglesia que daba resultados, mis amados hermanos. Una iglesia que tenía una fe viviente, mis santos hermanos. Y eso les convertía con una vitalidad espiritual, mis santos hermanos. Es así que sin duda Pablo tenía muchos motivos para escribir la carta a los tesalonicenses. Y uno de los cuales me gustaría manifestárselos en este momento. Primero, alentar a la iglesia. Pablo quería alentar a la iglesia de los tesalonicenses, que no perdieran la fe. Como segundo punto, responder a acusaciones falsas que se dieron durante todo el transcurso del viaje misionero. Consolar al rebaño perseguido. Expresar su gozo en la fe de ellos. Recordarles la importancia de la pureza moral. Condenar el estilo de vida de la pereza. Corregir un malentendido de acontecimientos proféticos, terminar con tensiones dentro del rebaño y exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana. Como dije, mis santos hermanos, Pablo pudo haber tenido muchos motivos, pero el entorno donde Pablo escribe la iglesia de los tesalonicenses es a partir de cómo vivir
una vida cristiana basado en el retorno de Jesucristo a su iglesia. Repito, el énfasis que el apóstol Pablo le da al entorno de la carta de los tesalonicenses es el vivir cristiano en relación a la venida de Jesucristo. ¿Cuál es el énfasis que le hace el apóstol Pablo a la carta de los tesalonicenses, mis santos hermanos? El vivir cristiano en relación a la venida de Jesucristo. Mis santos hermanos, los hermanos de Tesalónica se sentían desolados por la muerte de sus seres queridos antes de la segunda venida de Cristo. Esto hacía que algunos no trabajaran, vivieran de manera desordenada y hasta pensaran en regresar a sus vidas pasadas. Repito, los hermanos de Tesalónica se sentían desolados por la muerte de sus seres queridos antes de la segunda venida de Cristo. Esto hacía que algunos no trabajaran, vivieran de manera desordenada o hasta pensaran en regresar en su vida pagana. Pero mi amado hermano, hay algo importante que usted debe de notar y debe de conocer y grabarlo en su corazón. Cuando usted logra conectar, cuando usted logra engranar su modo de vida cristiana, ¿sí?, con la expectativa de nuestro destino eterno, mis santos hermanos, usted no habrá quien lo pare. Usted va a vivir una vida de fe. Usted va a vivir una vida de victoria en victoria. Usted va a vivir una vida, mis santos hermanos, de santidad. Usted va a vivir una vida que aunque usted caiga, usted se levantará y sus nuevas fuerzas tendrá, dice la palabra de Dios. Mis santos hermanos, vivir una vida en fe, vivir una vida en santidad. ¿Y qué es la santidad, mis santos hermanos? Aquí en el púlpito se nos ha indicado santidad es ser apartados para Dios. Pero escudriñando la palabra de Dios me topé con llámese concepto. Por favor, esté atento a lo que se va a manifestar. La santificación significa apartarnos de las normas del mundo, de lo que el mundo considera normal, para consagrarnos a Dios y al tipo de vida dominado por una relación sobrenatural entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo, que es el único tipo de vida que Dios ve como normal. Amén, mis santos hermanos. Repito, tomen mucha atención. La santificación significa apartarnos de las normas del mundo, lo que es normal para el mundo. En el mundo usted ve cosas, por lo general, que son como normales para ellos. Para ellos es normal tomar un vaso de cerveza, de pronto bailar, de pronto manifestar palabras que están fuera de foco, obscenas quizás, pero lo ven tan normal, ¿sí? Pero nosotros debemos de tener una vida regida por el Espíritu Santo. Una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Eso, mis santos hermanos, nos va a ayudar a vivir en santidad. Le va a llegar a usted, mi amado hermano, el día que esté delante del Señor, le diga, ven, mi buen siervo. Es aquí sí, como mis santos hermanos, llegamos a este preámbulo un poquito largo, pero fue necesario para determinar en dónde fue escrita la carta de los tesalonicenses, cómo fue escrita y bajo qué condiciones. Algo que caracteriza a los viajes de Pablo es que los viajes fueron agotadores, fueron llenos de pruebas, fueron llenos de situaciones que de una u otra manera pudieron causar mella en el afán de cada persona, en este caso el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que el Señor respaldó y sigue respaldando su obra hoy en día. Mis santos hermanos, entramos al estudio bíblico de la primera de Tesalonicenses, por lo cual le invito a abrir su Biblia en la primera epístola de los Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, cuando se encontraba en la ciudad de Corintio. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo tenemos?
Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Salutaciones. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis santos hermanos, nótese cómo el apóstol Pablo hace la introducción a la primera carta de los tesalonicenses. ¿Sí? Pablo fue un hombre increíble y un apóstol de Dios, pero usualmente no trabajaba solo. Y en este primer versículo se identifica con los hermanos en la fe. ¿Quiénes eran sus hermanos en la fe? Silas y Timoteo. Y los hace mención aquí en el primer versículo, porque probablemente si no lo hiciera, no sabríamos de ellos. Y me gustaría pensar que también el apóstol Pablo hace mención de ellos, porque también contaba con el aval y la aprobación de ellos en base a lo que se iba a manifestar en la carta. ¿Sí? Es así como el apóstol Pablo indica Pablo, Silas y Timoteo. Es decir, los tres en unidad manifestando la carta. ¿Sí? Y una característica en todo el pueblo, en todo el libro de los tesalonicenses, es la manera y el énfasis que el apóstol Pablo le da a la venida de Cristo y también a la santa y divina Trinidad. ¿Sí? Que en sus diferentes momentos o diferentes etapas del estudio los vamos a ver. ¿Sí? Primer punto, Pablo, Silvano y Timoteo. El apóstol Pablo hace referencia a aquello, ¿sí? Entrando con las salutaciones a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, manifestando que los tres, Silas, Timoteo y Pablo, se encontraban en unidad, ¿sí? Tanto en pensamiento y tanto en aval como para lo que se iba a manifestar a la iglesia. ¿Sí? Como segundo punto, en la segunda parte, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Me gustaría, por favor, que me ayudasen. Vayamos, por favor, al libro de San Juan, capítulo 17, versículo 23. ¿Me ayuda, por favor? San Juan 17, capítulo 23. Estamos analizando la segunda parte del versículo número 1 del primer capítulo del libro de los tesalonicenses, en donde dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. San Juan 17, capítulo 23. ¿Me ayuda, por favor? A ver, ¿lo tiene? ¿Me ayuda, por favor, leyéndolo? Así es. Otra, también cuando Jesús oraba al Padre y decía, permítanme por favor leerles, yo quiero que todo el mundo sepa que ellos están en mí y yo estoy en ellos, de la misma manera en que el Padre y yo somos uno, y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Mi amado hermano, cuando uno está en Cristo, está en Dios. Amén. Cuando uno está en Cristo, también está en Dios. Y no hay un lugar más seguro que el estar en Él. Dice una alabanza, ¿sí? Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, porque es mejor estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mis santos hermanos, si usted busca un refugio, refugiémonos en el Señor. Refugiémonos en el Señor. Pablo lo que quiere decir, ¿sí?, a la iglesia de los tesalonicenses, en la parte culminante del versículo número 1, dice, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, sabemos, mis amados hermanos, que es un regalo que no merecíamos. Amén. Y que se nos fue otorgado por amor. La gracia fundamentalmente significa lo que trae gozo a nuestras vidas. Se refiere especialmente a la bondad de Dios
para con el hombre, al proveer para sus necesidades espirituales en Cristo. La gracia, mis santos hermanos, ¿qué es? La bondad de Dios para con el hombre, al proveer para sus necesidades espirituales en Cristo. ¿Sí? Es así como el apóstol Pablo indica gracias y paz que solo Cristo la puede dar. Imagínese y pongamos mucha atención en tan grande salutación que hace Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Versículo número 2. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Definitivamente Pablo era un hombre de oración, definitivamente Pablo era un apóstol en el cual lo caracterizaba por el énfasis que ponía en todo lo que hacía. E indudablemente Pablo tenía muchos motivos para orar. ¿Sí? Desde el primer viaje Pablo había predicado la palabra del Señor allá en toda la región de Asia, en toda la región de Galacia, y había fundado un sinnúmero de iglesias. En este segundo viaje igualmente Pablo había pasado por muchas pruebas, ¿sí? Conoció a mucha gente. A través de la palabra de Dios se convirtió mucho pueblo, gentil y judío. De pronto griegos, también dice la palabra que lo acompañaron. Imagínese todo ese personal, toda esa multitud de congregación e iglesia. Pablo se acordaba cada día de ellos en sus oraciones. Por eso es que dice en el versículo número 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pero me gustaría pensar, mis amados hermanos, que principalmente el motivo fundamental por el que Pablo oraba, sí, por la iglesia de los tesalonicenses, es porque la iglesia de los tesalonicenses era un buen ejemplo. Cuando hablo de un buen ejemplo, mis santos hermanos, sabemos que un buen ejemplo está catalogado o está pragmatizado en muchos detalles. Nosotros como padres tenemos que dar buen ejemplo a nuestros hijos. Nosotros de pronto como encargados de una área en alguna empresa debemos dejar buen ejemplo hacia nuestros obreros. Mis amados hermanos, le hago una pregunta. ¿Está siendo un buen ejemplo? ¿Estamos siendo un buen ejemplo? Aquí, acá. Hago otra vez la pregunta. Mis santos hermanos, ¿estamos siendo un buen ejemplo? ¿Estamos siendo un buen ejemplo? Llévese esa pregunta en su corazón, mi santo hermano. Y no me la responda aquí. Respóndala en su cuarto. Respóndasela en la intimidad. Cuando usted doble sus rodillas y ore a su Padre Celestial. ¿Estamos siendo un buen ejemplo, mis santos hermanos? Para nuestra congregación. ¿Estamos siendo un buen ejemplo en las cosas más básicas, para con nuestros vecinos? En cierta ocasión tuve un compañero que vivía en una... ¿Cómo se llama lo que va por allá, por San Borondón y esa ciudadela? Conjunto residencial. ¿Sí? Un conjunto residencial. Una casa muy bonita, bastante acomodado. Pero yo le indicaba en cierta ocasión, oye, ¿cómo se llama el vecino de ella? Porque se me hacía familiar la cara de él. Y me decía, no sé. Aquí cada quien vive su vida. Aquí entramos, salimos y si por ahí en medio nos vemos en la mañana, hola, buenos días y chao. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Estamos siendo un buen ejemplo, mis santos hermanos? Inclusive hasta yo me voy a contestar esa pregunta hoy en la noche. Téngalo por seguro. ¿Estoy siendo un buen ejemplo? Se la dejo ahí. Por ahí dijo un relator de la radio de fútbol, le dejo la pelotita en su cancha. Vamos a ver cómo definimos, mis santos hermanos. Amén. ¿Estamos siendo un buen ejemplo? Era una iglesia modelo, dice la palabra, indicaba Pablo, dándole gracias a Dios por ellos, mis santos hermanos.
Primera de Tesalonicenses, versículo 3. Y no sin antes me gustaría hacer un breve recuento en la salutación de Pablo. Primero, Pablo saluda a la iglesia, manifiesta a Silas, a Timoteo y hace ver a la iglesia de Tesalonicenses que hay 3 en 1, que están en unidad, en pensamiento también podría decir. Como segundo punto, no están solos, ellos están en las oraciones de Pablo, permanentemente intercediendo a nuestro Padre Celestial. Y a continuación, mis santos hermanos, viene un versículo que está lleno de un significado espectacular, diría yo. Un significado que llena nuestras vidas y que va a llenar nuestros corazones. Le invito, por favor, a leer el versículo número 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Permítame leérselo de nuevo. Versículo número 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo aquí nos muestra las 3 gracias cristianas, mis santos hermanos. Nótese que en primera instancia Pablo había manifestado a Silas, a Timoteo y a él mismo, 3 personas. Hoy Pablo nos está manifestando a través de este versículo 3 gracias cristianas. ¿Cuáles son esas 3 gracias cristianas? Fe, la esperanza y el amor. Mis hermanos, estas 3 gracias cristianas deben de permanecer en todo momento en la vida del cristiano. Permanecen en la vida del cristiano, mis santos hermanos, porque son eternas. No deben de cambiar y permanecen para siempre. Mis santos hermanos, le invito a abrir, por favor, Primera de Corintios 11, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Amén. Perdón, 13, 11, perdón, disculpe, 13, 11. ¿Sí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ayúdeme, por favor, versículo 12. Sí. Versículo 13, que es en la parte donde quería llegar. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo, mis estimados hermanos, toma estas 3 gracias cristianas y la manifiesta en el versículo. ¿Sí? ¿De qué manera? Usted ya lo acabó de leer. Y es muy importante cómo Pablo hace eso y de qué forma ocurre en las Escrituras. ¿Sí? Leía un relato, mis santos hermanos. En cierta ocasión se encontraba un científico de la NASA que participó en el proyecto para las placas de enfriamiento de los módulos lunares cuando accedían a las atmósferas terrestres, y se encontraba con otro colega a la par. Y él, siendo cristiano, de pronto teniendo algún conocimiento de la palabra, le indicaba a su colega: ¿sabes o has notado que en nuestro mundo o en este universo material, en el mundo físico en el que vivimos, todo está plagado de Trinidad o de 3 partes? Y él le decía: no, la verdad que no he tenido ningún tipo de indicio de aquello. Mira que en nuestro mundo físico está regido por ¿qué? Anote. Tiempo,
espacio y materia. Nuestro mundo físico está regido por el tiempo, el espacio y materia. Hay quienes dicen que hay una cuarta dimensión, pero todavía no sabemos si existe, o si será posible, o de pronto es pura ciencia ficción. Pero en nuestro espacio físico, en nuestro universo material, los que rigen es el espacio, el tiempo y la materia. ¿Puedes pensar en alguna otra cuarta cosa? Bueno, él le dice, no, la verdad que no tengo ningún tipo de indicio que puede pasar con eso. El científico le indica, ¿has pensado alguna vez que el tiempo está dividido en 3 partes? ¿Usted ha podido, mi santo hermano, que el tiempo está dividido en 3 partes? Si le digo la primera, vas a ver las otras 2. Pasado, presente y futuro. Ya va viendo. Por eso le dije, si le digo la primera, ya vas a ver las otras 2. El tiempo está dividido en 3 partes, o rigen 3 partes en el tiempo. El pasado, el presente y el futuro. ¿Puede usted imaginarse alguna cuarta? Yo creo que no. La verdad, o no ha salido a la luz y no existe. Estoy seguro de aquello. Bueno, y le preguntaba, ¿puedes imaginarte alguna cuarta? Bueno, y él le decía, no puedo, la verdad que no tengo ningún tipo de conocimiento en eso que tú me estás diciendo. Me dice, ¿y qué opinas de la materia? Aparte, la materia, refiriéndose al hombre. Bueno, y él le decía, bueno, sé que el hombre está compuesto ¿por qué cosa? Cuerpo, alma y espíritu. En tres ocasiones, las 3 partes que rigen nuestro mundo físico están regidas por una Trinidad. ¿Sí? Hago énfasis en esto por lo que se va a venir más adelante en el libro de los Tesalonicenses. Mis santos hermanos, el hombre está regido por cuerpo, alma y espíritu. Le invito otra vez a volver al libro de Tesalonicenses, al primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 23. ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tiene? Ayúdeme, por favor. ¿Se da cuenta? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis santos hermanos, la marca, ¿sí? La marca, dice aquí, aparté un pequeño párrafo y dice, este universo en el cual nosotros vivimos lleva la marca de la Trinidad, ¿sí? Lleva la marca de la Trinidad. Y lo interesante es cómo lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo coge estas 3 gracias cristianas que son abstractas. Cuando me refiero a parte abstracto, me gustaría referirme de la siguiente manera. Mire, anote lo que es la parte abstracta. Sustantivo que expresa una realidad que no se percibe por los sentidos. Usted puede ver la fe. Sustantivo que expresa una realidad que no se percibe por los sentidos. Puede ver a la paciencia. Usted puede ver a la democracia. Son sustantivos abstractos. Pablo coge estos sustantivos abstractos, mis santos hermanos, y los plasma en este versículo. Pero lo interesante es ver cómo Pablo coge esos sustantivos de lo abstracto y les da una cualidad en concreto, o cómo los plasma para nosotros poderlos ver y palpar en nuestra vida cristiana y poderlos estudiar de esta manera. Habíamos dicho que el pasado, ¿sí? El tiempo está regido ¿por qué? Por el pasado, el presente y el futuro. El pasado, si vamos por favor al versículo número 3, acordándonos sin cesar delante del Dios, Padre nuestro, de la obra de nuestra fe.
El pasado es la obra de nuestra fe. Hablamos del Antiguo Testamento, los padres de la fe, hablamos, mis santos hermanos, de todo lo que Abraham, todo lo que se manifestó en aquellos días. El presente es el trabajo del amor. El futuro, la paciencia de esperar. ¿En qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Este cuadro que se nos presenta es la biografía de un creyente. Estas son las cosas que permanecen, mis santos hermanos, porque no cambian, porque son eternas. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es el amor? ¿Sí? Le invito, mis santos hermanos, leamos por favor Primera de Tesalonicenses 1. Volvamos a leer por favor Primera de Tesalonicenses 1:3. Le indico, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre y la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, permítame por favor saltarse al versículo 9. ¿Me sigue? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo contribuisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Mis santos hermanos, vemos las mismas tres cualidades, las mismas tres gracias cristianas que Pablo anuncia, pero aquí los vemos de manera concreta. Le indico, tome asunto. Dice en el versículo 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? La obra de la fe. Para servir al Dios vivo y verdadero, el trabajo del amor. Para esperar de los cielos a su Hijo en esperanza. Para esperar de los cielos a su Hijo es la paciencia y la constancia de la esperanza. Mis santos hermanos, aquí podemos ver todo lo abstracto que manifestaba el apóstol Pablo, la podemos ver en tres cualidades. Déjame buscar la palabra que podemos percibir palpablemente. Cómo convertisteis a los ídolos, la obra de la fe, de creer en un Dios vivo, transformador de nuestras vidas, para servir a Dios vivo y verdadero, para servirle con amor, el trabajo de nuestro amor, y esperar de los cielos a su Hijo, la paciencia en la constancia, en la esperanza de que habrá un mañana, mis santos hermanos, en que cada uno de nosotros nos encontraremos allá en el cielo, en la nueva Jerusalén, donde cada uno de nosotros alabaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Dios, el nombre de su Hijo amado. ¿Sí? Dele un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Mis santos hermanos, este versículo es sumamente delicado e importante de entenderlo. Hemos analizado una primera parte en donde Pablo da las tres gracias cristianas. ¿Cuáles son? Pero así es, la fe, la esperanza y el amor. La fe, dice ahí, la obra de la fe, el trabajo del amor y la esperanza, la constancia de la esperanza. Pero mis santos hermanos, dice en la primera parte del versículo número 3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Quisiera por favor que me acompañe rapidito al libro de Efesios 2:8. Efesios 2, versículo 8. Amén. ¿Qué nos dice Efesios 2, versículo 8?
Ajá. Así es. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nótese lo que dice aquí. No por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, ¿por qué aquí en la primera parte nos dice la obra de vuestra fe? ¿Acaso, mis santos hermanos, hay alguna contradicción? ¿Acaso Pablo no tomó en cuenta aquello? Me gustaría, mis santos hermanos, volverlo a estudiar juntamente en una próxima oportunidad, ¿sí? Tómese esta pequeña introducción o esta pequeña incógnita para que nosotros la podamos analizar en el próximo ayuno, ¿sí? Si el Señor así lo permite. ¿Qué es la obra de la fe? ¿Qué es el trabajo del amor? ¿Y qué es la constancia de la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Son temas muy especiales que por causa del tiempo de pronto no los podemos analizar. Pero estoy seguro que en la próxima oportunidad el Señor hablará a nuestras vidas y sobre todo generará el cambio que tanto queremos y que tanto anhelamos. Mis santos hermanos, le doy gracias a Dios y si el Señor ha hablado a su vida, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí? Gracias.